Buenas noches, comunidad. Durante los siguientes minutos vamos a llevar a ustedes historias de encuentros con lo paranormal, historias que mucha gente consideraría locuras, eventos imposibles, hasta que ellos mismos se encuentran con ellas. Te invitamos a escucharlas si así lo prefieres como mero entretenimiento, pero recuerda que hay muchas cosas allá afuera, muchas más de las que como seres humanos logramos comprender. Y que en algún momento, quizás más pronto de lo que esperas, vivirás algo que te hará ver más allá de lo normal, más allá de lo conocido. Quizás pronto, ahí, justo donde estás ahora escuchando, vivirás tu propio relato de la noche. Comenzamos con el episodio de hoy. Cuando yo tenía 17 años, mi papá enfermó de cáncer. Los pronósticos eran muy malos, pero aún así él decidió atravesar por todo el procedimiento que le permitiera luchar hasta el último momento. El cáncer, incluso el tratamiento para combatirlo, puede ser demasiado terrible para una persona, pero también para todos a su alrededor. Mi mamá se dedicó a apoyarlo y a rezar como nunca había hecho, a hacerlo todos los días sin falta, por la mañana y por la noche, como le habían enseñado a ella que se hacía cuando era niña. Luego de 2 años de tratamiento, de cambiar su vida por completo, y también de 2 años de fe y de entrega incuestionable de mi mamá a Dios, mi papá, contra todos los pronósticos, se salvó. Mi mamá creía que Dios lo puso en las manos de los mejores doctores para salvarlo, que Él había ayudado a que cada sesión de quimioterapia ayudara tanto como pudiera. Creía que tenía una influencia muy fuerte en que mi padre se hubiera salvado, así que decidió dedicar todo su tiempo libre, de ahí en adelante, a apoyar en la iglesia de la colonia. Sobre todo a gente en necesidad, a gente desahuciada, sin esperanza, a gente que necesitaba escuchar su experiencia, su mensaje de fe. Antes de eso, mis padres, aunque educados católicos, se habían vuelto completamente ateos, escépticos de todo, y así nos enseñaron a ser a mi hermana mayor y a mí. Nosotros no creíamos en nada, mucho menos en que fuera Dios quien hubiera salvado a mi padre. Nos parecía una falta de respeto para los médicos, para la ciencia, y no podíamos evitar burlarnos un poco de mi mamá, de su cambio. Sin embargo, como hacemos siempre en esta familia, decidimos apoyarla. Yo iba por ella a la iglesia cada que podía, sobre todo porque está en una calle muy solitaria y oscura. Como en toda la colonia, esa calle se fue llenando de más casas abandonadas que habitadas. Recuerdo, y por esto escribo, haber ido por mi mamá un sábado, cuando habían hecho ceremonias de primera comunión. Para cuando llegué ya habían solo unas cuantas personas, tomándose fotos frente a la iglesia. Adentro ya estaba vacío, y empezaban a apagar las luces. Era de noche. Entré y me senté en la última banca para esperar como siempre. El sacerdote me dijo que mi mamá estaba en la oficinita, con la otra voluntaria, al lado de la iglesia, que no tardaba, y luego me pidió que me quitara la gorra que llevaba. A regañadientes le hice caso. Alguien le habló afuera como para tomarse una foto y salió, cerrando las puertas de la iglesia detrás de él. Así pues me quedé adentro, solo. Un par de velas aún encendidas en el altar eran lo único que iluminaba aquella iglesia, y me di cuenta de lo tétrica que podía llegar a ser. Pensé en todas las personas que acudían cada día a ese lugar, a rezar, a implorar por ayuda. Vamos, por decirlo de una forma, pensé en tanta gente que acudía convencida de la existencia de lo sobrenatural. ¿No? ¿Acaso no es lo mismo? Estaba pensando en eso cuando me di cuenta de que no estaba solo. Hasta el frente, en la primera fila, de pronto se levantó algo con un velo blanco, como si hubiera estado acostada y se sentó. Por lo poco que sobresalía de la banca, pensé que era una niña. Me levanté para acercarme un poco y ver si aún había alguien más ahí, para decirles por dónde salir, pues la puerta que cerró el padre no la podíamos abrir. Al dar unos pasos hacia el frente pude ver que, en efecto, era una niña de las que hace su primera comunión.
Aún estaba sentada ahí con su vestido como esperando a alguien. Quizás no tenía familia y solo esperaba al padre. Quizás sus papás no habían podido ir. Pobre. Su vestido tenía mangas largas. Era bonito, pero muy, muy viejo, como de otro tiempo. Le quedaba algo grande además. No era raro que a los niños más pobres les pusieran la ropa de alguien más. Le escuché como si cantara, como si rezara cantando. Me dio algo de pena que pensara que estaba sola, así que aclaré mi garganta. Luego hablé para que supiera que estaba ahí, para que no se fuera a asustar si me viera de repente. Hola, ahorita regresa el padre, ya cerró. ¿No te están esperando afuera? Cuando le dije eso, volteó de pronto hacia mí. Sus ojos apenas superarían la banca, pero no pude verlos por el velo que llevaba. Se levantó y caminó hacia la puerta a su izquierda, la que llevaba a las oficinas. Se movió muy extraño. El vestido le arrastraba, así que no podía ver cómo se movían sus pies. Caminaba sin mover un solo centímetro de su cuerpo, como si estuviera tiesa y solo avanzara. Le grité que la salida no era por ahí, que para allá no podía entrar. Me levanté para caminar detrás de ella y me di cuenta del eco que hacían mis pasos por la iglesia al caminar deprisa. Me di cuenta que los pasos de ella no los había escuchado. La seguí hacia el pasillo largo que estaba al lado de la iglesia. Por un lado iba hacia la oficinita, por el otro, a una salida hacia atrás de esta. A mi izquierda alcancé a ver la luz prendida de la oficina. Ahí adentro estaba mi mamá. Pero la niña se dirigió hacia el otro, hacia el derecho, hacia la puerta. La seguí a distancia para asegurarme de que estuviera bien, de que atrás de la iglesia alguien estuviera esperando. No había nada atrás, más que un terreno vacío del tamaño de varias cuadras, muy oscuro, pero alguna vez ya había visto que la gente a veces metía sus carros hasta allá. La niña dejó la puerta abierta. Yo caminé hasta allá. Del otro lado se veía solo oscuridad. No había ni una sola luz allá afuera. Al llegar a la puerta la alcancé a ver, a unos 15 metros de distancia. Apenas era visible en la oscuridad de aquella noche. Y de pronto, aquel vestido blanco cayó al suelo. Lo que seguía caminando era una mujer, de piel completamente arrugada. Tan arrugada que ni siquiera parecía una anciana. Era algo que yo no había visto nunca antes. Caminaba arrastrando los pies. El vestido quedó tirado en la tierra mientras ella avanzaba hacia la oscuridad. Aunque ahora se burlen de mí, en ese momento pensé que era una anciana que podía necesitar ayuda, que estaba desorientada. Yo lo llegué a ver con una hermana de mi abuelo, así que intenté seguirla, ayudarla. Pasé al lado del vestido y luego la intenté buscar, pero al alejarme de la iglesia, la oscuridad de aquella noche no me dejaba ver nada, ni siquiera dónde ponía mis pies. Saqué mi teléfono y tampoco parecía iluminar más que la humedad de la noche, la humedad en el ambiente, formando una ligerísima niebla a mi alrededor. La luz solo me servía cuando la apuntaba hacia el suelo, pero nada, no había nada. Decidí regresar para avisar al cura y a mi mamá, pero al pasar por el vestido ya no estaba. Aquella mancha blanca en el piso era una especie de bolsa como de cemento, mitad sobre la tierra, mitad enterrada. Entré corriendo, confundido al pasillo. Escuché voces. El padre estaba recargado en la puerta de la oficina, bromeando con mi mamá y con la otra voluntaria. Caminé apresurado para allá y les dije lo que acababa de ver. Las caras de mi mamá y de la señora cambiaron por completo, pero el cura simplemente me regañó. Me dijo que no anduviera diciendo esas cosas ni jugando con eso y se retiró, saliendo por aquella misma puerta que daba hacia atrás. La otra señora estaba pálida, no decía nada. Mi mamá solo me dijo que me apurara a tomar sus cosas. Salimos los tres y empezamos a caminar.
La señora podía cruzar por la primera calle para llegar rápido a su casa, pero prefirió caminar con nosotros, aunque tardara casi el doble en llegar. Parecía que iba muy nerviosa. Iban diciendo cosas como hablando de un tema que ya conocían, pero que a mí no me quedaba del todo claro. Lo cierto es que estaban hablando de lo que yo vi, de una niña que se aparecía caminando alrededor de la iglesia cuando había ceremonias de primera comunión. Creí entender que sabían su origen, al menos la historia, la leyenda, porque esas cosas no se saben de bien a bien. Yo no dije nada más, no pregunté nada. La señora se despidió cuando llegamos a mi casa y se fue. La única vez que le intenté preguntar a mi mamá por aquello que vi, me dijo que no había por qué platicarme si yo no creo en esas cosas, que le encontrara explicación lógica. Cuando lo llegué a platicar, sobre todo mi hermana, se burló bastante de mí por creer en fantasmas. Desde entonces, cada que hay primera comunión y hay que ir por mi mamá a la iglesia, nunca, créanme que nunca, lo he vuelto a hacer solo. Hola Uriel, buenas noches. Espero que toda la comunidad se encuentre bien al escuchar esto. Sigo tu programa desde hace 8 años, gracias a una de mis tías. Desde niña he sido susceptible a traer todo este tipo de cosas paranormales. Siempre tuve la pésima suerte de poder ver cosas que los demás no. De hecho, fue por eso que comencé a escuchar el programa. Hay muchas historias que tengo, pero en esta ocasión voy a relatarles sobre una criatura que he escuchado que mencionan en otros relatos. Y es que supongo que esa capacidad para ver cosas que otros no pueden no se limita solamente a los fantasmas. O quizás criaturas como esta, de alguna forma también lo son. Soy de la Ciudad de México, pero cuando era chica me fui con mi mamá y mi hermano a un pueblo llamado La Rinconada, en Zamora, Michoacán. Cuando tenía 7 años fue el primer avistamiento. Yo estaba con mi abuelo, y luego él me dejó por un momento mientras iba a comprar tamales con una señora de ahí cerca. Me quedé sentadita en una banca frente a mi casa, mirando el cielo. En ese tiempo se ponía repletito de estrellas, no como ahora. Me gustaba verlo así por largo rato, y así, viendo estrellas, de pronto vi algo que pasó en ese cielo nocturno, cubriendo las estrellas al pasar volando a unos 50 metros de mí. Parecía un hombre, un humano con alas, una figura negra que volaba con sus alas apenas moviéndose. Recuerdo muy bien cómo salí corriendo a decirle a mi mamá y a mi abuela que vi un hombre con alas, todo negro, volando encima del pueblo. Por supuesto que lo único que les provoqué fueron risas. Por supuesto que nadie me creyó. Nadie. Ahí en la casa vivíamos mis abuelos, mis tíos, hermanos de mi mamá, ella, mi hermano y yo. Éramos 7. Todos estábamos cenando días después de que vi eso, cuando se hizo tarde y yo me quedé dormida en la sala. Como siempre, alguien me cargó para llevarme a mi cama. Después de un rato escuché a mi hermano riéndose con mis tíos y mis abuelos, mirando la televisión. Estaban ahí, muy cerca del cuarto, en la sala. Los escuché por unos segundos porque volví a quedarme dormida cuando algo, de nueva cuenta, me despertó. Esta vez se trataba de alguien en mi cuarto. No podía verlo, pero podía sentirlo. Me levanté, me puse de pie y salí para ir a la sala con los demás, pero algo me hizo voltear antes de salir, voltear hacia mi cama. Ahí, justo detrás de donde yo estaba, pude ver algo. Parado junto a la cama, una figura negra con cuernos, rodeado por algo que parecía una tela, como si tuviera alas y se rodeara con ella su cuerpo. Tardé unos segundos en poder salir corriendo, en gritar. Mi abuela corrió a abrazarme y le dije lo que había visto. Nada más ella me creyó. Me dijo que ella también lo había percibido,
primero con una sensación de angustia en su pecho, luego con un olor repugnante que llegó de pronto a la casa. Por suerte, fue la última vez que lo vi. No volví a ver a esa criatura, ni en mi casa, ni en el cielo, en ningún lado. Hace 2 años volví a la capital para vivir con mi papá. Mi mamá se quedó allá en el pueblo con su esposo y mi hermano. De aquella visión han pasado ya muchos años. Pero hace unos días mi mamá me llamó para contarme que acababa de morir la señora de los tamales, esa con la que le gustaba ir a mi abuelo. Siempre la apreciamos mucho y espero que descanse en paz. Durante la llamada noté que mi mamá quería contarme algo más. Simplemente no sabía cómo. Esa criatura, esa que yo vi y por la cual se burlaron, había sido vista de nueva cuenta, esta vez por varias personas en el pueblo. El primero que le dijo fue uno de sus amigos. Le contó con mucho miedo que había visto una gárgola. Luego, a los pocos días, sin aparente relación, su esposa falleció. Después, en la iglesia donde van los abuelos, una hermana les platicó que uno de sus nietos, junto a su padre, había visto a un ser demoníaco volando casi sobre ellos, en el camino de regreso al pueblo. Ella decía que habían visto el mismo diablo, pues el joven a los 3 días intentó quitarse la vida. Dijo que obedecía a unas voces que llegaron a su cabeza de repente. Lo más reciente fue que unos señores escucharon un aleteo muy fuerte apenas afuera de su casa. Salieron asustados pues nunca habían escuchado algo así. Dicen que vieron a un hombre que se alejaba volando y nomás sonaron los balazos por todo el pueblo. Todos los que tiraron los 2 señores, muy asustados. Ahí fue cuando de pronto yo recordé todo lo que viví y había intentado dejar olvidado. Luego le reclamé a mi mamá por no haberme creído. Incluso su esposo, cuando supo de todas esas apariciones, le dijo que él también lo había visto, pero hacía mucho tiempo, cuando era adolescente. Una vez que iba con su papá para un pueblito cerca de ahí que se llama Tetucario, los dos vieron a un animal al lado del camino, algo que parecía un hombre con alas, que se estaba comiendo algo. Yo no sé qué fue lo que vi hace tanto tiempo. Sé que en el pueblo se empezaron a hacer teorías al respecto. Unos dicen que es un diablo, otros que es un brujo. Nadie lo sabe bien y seguramente nunca sabremos la verdad. Ojalá, comunidad, que nunca se lo encuentren, porque si algo sí creo que es cierto, es que trae consigo tragedias. Muy buenas noches. Me da mucho gusto que sigan por aquí, que sean de ese porcentaje de valientes que logra terminar un episodio por completo. Gracias como siempre por seguir compartiendo este proyecto con sus amigos, en sus redes, en sus historias. Nos ayudan mucho suscribiéndose y calificando si les gustó, ya sea con un pulgar arriba o dejándonos 5 estrellas, dependiendo de dónde nos estén escuchando. También nos van a encontrar en todas las redes sociales como RDLN Oficial. En serio que siempre es un gusto poder llegar a platicar con ustedes, ver cómo nos muestran, dónde escuchan este programa. Si lo hacen en familia, por favor, no dejen de compartirlo con nosotros, que nos da muchísimo gusto y de verdad alimenta cuando vemos cosas así, que nos dan ganas de seguir con este proyecto toda la vida. Pero por ahora es momento de continuar con más relatos esta noche. Buenas noches, espero que alguien escuche mi historia. Todo pasó en una ocasión cuando regresaba a mi casa después de unas vacaciones en la Ciudad de México, hace 3 años. Cada que tenía oportunidad iba a visitar a mi familia que vive allá. Yo ya tengo 5 años y medio viviendo en Querétaro. Para quienes no son de México o no conocen, Querétaro es un estado muy bello, tranquilo, a 2 horas y media de la capital. En aquella ocasión viajé con mi familia, pero tuve que regresar antes por cuestiones de trabajo. Regresé yo solo. Mi esposa y mis hijos se quedaron allá para terminar de ver a toda la familia, tanto paterna como materna,
Y además ellos estaban algo enfermos. Habíamos aprovechado aquella salida para dejar fumigando la habitación principal por una plaga que había surgido en ciertos días que no estuvimos en la casa, así que cuando regresé antes sin poder entrar a mi cuarto, me tuve que quedar en un sofá cama que teníamos en la sala. Cayó una fuerte lluvia en la ciudad aquella noche, tan fuerte que algo tumbó por el rumbo, que nos dejó sin luz. No se escuchaba nada más que la lluvia y el viento. Yo, sin luz y en el sofá, intentaba dormir porque al día siguiente sería un día pesado en el trabajo, pero la incomodidad de estar ahí y los ruidos que venían de afuera no me dejaban. Ya era muy de madrugada y yo daba vueltas de un lado a otro del sofá, acomodándome de todas las formas para ver si en una me quedaba cómodo. De pronto, cuando me di vuelta para quedar viendo hacia la sala, me di cuenta que al lado de mí había un niño chiquito de unos 2 años, con un mameluco idéntico al que tenía uno de mis hijos. Lo peor fue que me habló. Me preguntó si podía quedarse conmigo. Me dijo que si lo cargaba porque la tormenta le daba miedo, porque no lo dejaba dormir. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Los únicos niños en mi casa o cerca de ella, de hecho, eran mis hijos, que en ese momento se encontraban en otra ciudad. Yo estaba solo en casa. Al menos tenía que estarlo. No supe cómo, pero lo único que pensé en hacer fue actuar como si no me aterrara. Le dije que se fuera a dormir, que yo tenía que trabajar el día siguiente muy temprano, que no podía desvelarme. No tengas miedo, le dije. Solo es una tormenta, nada más. Tenía la esperanza de que aquella visión se fuera, de ver que se alejara o simplemente que en un parpadeo desapareciera, pero no fue así. Estuvo largo rato al lado de mi cama, sin irse, sin dejar de verme. Yo no sabía qué hacer. Cerrar los ojos me daba el mismo miedo que seguirlo viendo. Sentía que si lo hacía, que si cerraba los ojos, se me iba a acercar de repente o algo así. La carita de aquella cosa quedaba oculta en la oscuridad. Lo único que se iluminaba por la luz de la ventana era el mameluco como el de mi bebé. Cada cierto tiempo volvía a decirme lo mismo. Me pedía que lo cargara. Finalmente, sin ningún recurso, sin saber qué más hacer, me di por vencido. Saqué fuerza del recuerdo de mi familia, la valentía para enfrentarlo a pesar de que tenía mucho miedo, pero no podía hacer nada más. Me puse de pie. Lo cargué sin verlo. Aún puedo sentirlo pegado a mi cuerpo. Podía sentir su peso. Me pidió que lo llevara a la ventana a ver la tormenta. Caminé hasta allá. La lluvia no cedía hasta que de pronto me di cuenta de que ya estaba viendo el amanecer. La luz del sol se colaba por entre algunas nubes. Me di cuenta de que tenía los brazos cruzados, de que no tenía nada entre ellos, solo la postura, como si aún hubiera estado cargando un bebé. Eran las 6 de la mañana. Le marqué por teléfono a mi esposa para saber cómo estaban los niños. De pronto estaba muy preocupado por ellos y días antes nos habían dicho que quizás tenían principios de pulmonía. Esa había sido la otra razón para que se quedaran en Ciudad de México, para que no regresaran conmigo. Mi esposa me decía que todo estaba bien. Me preguntaba qué tenía. Me escuchaba muy mal. Solo le dije que había soñado que los niños estaban muy malitos. No podía explicarle nada más, ni que en ese momento me encontraba parado frente a la ventana, mirándose afuera, lo que había dejado la lluvia. Creo que hay tiempo para una historia más, comunidad. Vamos a ir con una historia cortita, pero no por eso menos impactante. Cuando publicamos historias así, me gusta recordarles que nos compartan sus experiencias. No importa si a veces sienten que son muy cortas o que no hay tantos detalles alrededor.
todas son muy valiosas y nos vamos pues con una última historia en este episodio. Que descansen y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Evelyn Chacón. Hoy voy a contarles una pequeña historia, una anécdota que me resulta sumamente impactante a pesar de su sencillez. Les juro que lo que les voy a contar es real y no estoy exagerando ni un solo detalle. Lo siguiente pasó en Chicoloapan, Estado de México. Verán, yo estoy estudiando arquitectura. Muchos ya sabrán que nos piden muchísimos proyectos en equipo, así que algunos de mis compañeros y yo solemos reunirnos en casa de una compañera que nos queda bien a todos para hacer esos trabajos. Sin embargo, hay un detalle. Ella vive a unos pasos de un panteón. En la noche en que sucede lo que estoy por contarles, nos habíamos reunido para hacer una maqueta particularmente complicada. Íbamos atrasados, así que decidimos que nos íbamos a quedar despiertos toda la noche si era necesario. A pesar de tantos cafés y de la plática para intentar soportarlo, a eso de las 3 de la mañana ya nos estábamos cayendo de sueño. Literal, casi todos estábamos quedándonos dormidos. Un compañero sugirió que nos durmiéramos al menos una hora, aunque fuera eso para luego seguir. Y aunque no era lo mejor, estábamos tan cansados que le tomamos la palabra. Cada quien se acomodó en un rincón. Yo me puse en un sillón de la sala. En ese momento se escuchó un llanto a lo lejos, en la calle, y nos empezamos a reír nerviosamente porque se escuchó como si fuera fantasmal. Estábamos todos juntos, así que no nos daba tanto miedo. Además, se había escuchado muy lejos. Alguien dijo que ahora ya podíamos decir que habíamos escuchado a la Llorona. Y en ese momento, yo caí en cuenta de todo lo que se dice de ella, en especial de un detalle. Eso de que si la escuchas a lo lejos, es porque ya está muy cerca. La volvimos a escuchar, con toda claridad, y aunque el hecho de que ahora se escuchó muy cerca significaba, según la creencia, que se estaba alejando, el escucharla así, como si estuviera fuera de la casa, nos resultó sumamente aterrador. Volteamos instintivamente hacia la puerta y las ventanas. Todas parecían estar completamente cerradas. Todo bien. Y hubiéramos pensado que todo terminaba así, que era simplemente alguien allá afuera jugándonos una broma, pero vimos un rosario que mi compañera tenía colgando junto a la puerta. Estaba girando, dando vueltas, como si alguien lo estuviera tomando desde arriba e impulsándolo hacia un lado para hacerlo girar con algo de vuelo. No había viento, ni nada que pudiera explicar ese movimiento. El lamento se dejó de escuchar. Mi compañera de la casa de inmediato subió a revisar a su niño que estaba durmiendo. Todo parecía estar en orden, pero ya nadie quiso ni se pudo dormir. Nos dedicamos a seguir trabajando. A pesar del susto, del terror que pasamos esa noche, siempre repetimos que gracias a la Llorona, o lo que haya sido, pudimos terminar esa maqueta.